Quiero pedirle, vamos a ver, a la hermana Patti, si puede hacer la oración inicial, hermana Patti, porfa. Amén, hermanos. Oremos. Amantísimo Padre que moras en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de dirigirnos a tu trono de gloria. En esta preciosa hora te damos la gloria y la honra. Sabemos que solamente tú te la mereces. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor. Queremos ser esa vasija, Señor, para que tú la llenes, Padre Santo. Pon esa disponibilidad en cada corazón de aprender y de atesorar. Y pon sabiduría en nuestro pastor, Señor, para poder hablar de tu palabra y que seas tú hablando a través de él, Señor. Bendigo cada uno de los hermanos y todo lo que se va a realizar en esta hora, Señor, lo dejamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Patti. Pues ya estamos en nuestra cuarta clase. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Si ven, tenemos un mes recibiendo clases, si no parece. Hemos ido avanzando, estudiando y aprendiendo todos. Quiero pedirle a Diana o a Yuli, si me pueden leer el verso bíblico, ya se los voy a presentar. Esta clase se llama Principios Básicos de Interpretación. Ese es el tema que vamos a abordar en esta noche. No sé si Diana o Yuli me pueden leer el pasaje bíblico base de esta clase, porfa. Amén, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Buenas Vamos a leer noches. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermoso pasaje de la Escritura, que nos deja bastante claro que Jesucristo traía una línea doctrinal que cumplir. Y rescato algunas palabras de esta porción bíblica, que fue Jesús quien dijo que su doctrina era de aquel que lo había enviado. Y que el que quiere hacer la voluntad de Dios conoce si la doctrina viene del cielo. Y eso es bien interesante. Uno tiene esa bendición de contar con la ayuda del Espíritu Santo y rápidamente se da cuenta cuando hay algo que no es correcto en una enseñanza. Rápido. No hablo de las enseñanzas de la iglesia. Hablo de las cosas que uno ve en las redes sociales, mensajes que uno escucha o que le comparten. Inmediatamente puede identificar cuando se sale de ese texto, de lo que Jesús enseñó. Y de eso justo vamos a hablar hoy, acerca de la doctrina. Pero antes, me gustaría que platicáramos, y es una costumbre que hemos tenido estas semanas, de que habláramos un poco, que discutiéramos un poco acerca de la guía de estudio número 3. En esa guía estuvimos abordando el mismo tema de interpretación bíblica. Ese era el capítulo de interpretación bíblica. Y la primera pregunta tiene que ver con la definición de interpretar. Y quiero saber si alguien de los presentes quiere hacer algún comentario sobre la palabra interpretar. Me mandaron como 10, 15 tareas, ¿no? Supongo que lo tienen fresquito todos. Bueno, a ver, el primero. Si no, voy a tener que usar el método directo. Por ahí mira que la hermana Marlene habilitó y ahí la hermana Patti. A ver, pues, adelante, hermana Patti. Y hermano, la verdad que a medida de que vamos estudiando la palabra, yo me doy cuenta de cuán grande es el amor de Dios y cuántas cosas nos quiere enseñar, hermano. Estoy fascinada, déjeme decirle que especialmente este tema para mí me tocó, ¿verdad? Y darme cuenta de que cómo nosotros, como dice la palabra, interpretar, descubrimos a través de leer, de escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y poder explicar lo que Dios nos quiere decir a través de un texto, de las escrituras, hermano. La verdad es que creo de que hay veces uno como que se minimiza. Yo lo puedo hablar por mí, hermano pastor. Fíjese de que yo decía muchas veces, no puedo, se me hace difícil,
pero realmente cuando uno se mete con el Señor a escudriñar la palabra, se da cuenta de que no es tan difícil si uno tiene la ayuda del Espíritu Santo para Amén. poder interpretar, para poder hablar, para saber lo que Él nos dice, para saber lo que significa la palabra para cada uno de nosotros. La verdad, hermanos, que estoy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de aprender cada día. Y entonces yo lo que puedo decirles es que he aprendido a descubrir el propósito que Dios tiene para mí, hermano. Eso es lo que yo puedo compartir con ustedes, mi hermano. Excelente, hermana Patti. ¿Alguien más que quiera comentar un poco sobre lo que significa la palabra interpretar? A ver, algo de la definición de interpretar que los haya tocado. Amén. Amén, hermano Asael. Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Bueno, me llamaba mucho la atención porque pues es algo que el pastor Elmer en particular, siempre que tenemos la oportunidad de tener alguna clase con él, él siempre nos insiste en que un texto sin contexto, dice, no tiene pretexto. Entonces él siempre nos enseña esa parte, ¿verdad? Que pues siempre que nosotros vayamos a ver un texto, tenemos que ver todo el panorama del texto, todo el panorama del capítulo, todo el panorama del libro incluso, del autor, para que nosotros podamos interpretar un poco mejor, como decía ahí mismo el libro, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero ¿qué significa eso que dice? Exacto. Entonces me llamaba mucho la atención y me gustaba, ¿verdad? Porque pues es parte de de lo que nosotros somos responsables de hacer antes de, antes de leerlo, antes de querer explicar algo, como decía ahí, ¿verdad? Primero interpretarlo, primero saber a qué se refiere la Biblia, qué es lo que Dios nos quiere decir con eso que está escrito. Y bueno, más adelante, de hecho, da los pasos, ¿verdad? Con relación a eso. Amén. Y ese que es interesante porque dentro del pensum académico está la clase que va a durar 8 semanas de interpretación bíblica. O sea que es algo que no se podría de repente tocar en una hora o en 20 minutos, 30 minutos. Pero sí, eh, esta clase busca despertar ese interés en los estudiantes de todo el proceso de lo que es el estudio de la palabra de Dios, un estudio formal, un estudio serio. Ahora, Dios nos ha dejado un mensaje y ese mensaje de amor, esa parte, cuando yo leía esa parte me tocaba, que Dios se ha revelado a nosotros con un lenguaje sencillo, tan sencillo que un niño lo puede comprender, pero se esconde de los sabios. Esa parte me llamó la atención. El problema con la gente que se cree, entre comillas, sabia, es que no dispone humildemente su corazón para escuchar y aprender de Dios. Y pues al final yo concluía que este mensaje de amor es para aquellos que se humillan, que abdican a sí mismos y que pueden y quieren escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y ese mensaje de amor es así. Requiere de nosotros bajarnos de cualquier pedestal o situación que nosotros creamos que estamos o que sabemos y muy humildemente someternos a la palabra de Dios. Y esto a mí me deja una enseñanza muy profunda, no sé a ustedes, el hecho de que siempre debemos estar atentos a la palabra, atentos al mensaje que se está transmitiendo. Siempre, siempre, yo siempre insisto en esto, que la clase 201, la clase 101 del discipulado nos enseña a tener una libreta, a apuntar los sermones, pero pasar la clase no significa dejar de hacer esas cosas, que se vuelva un hábito de nosotros, copiar los textos, los puntos de los mensajes. Ese es un hábito que la gente tiene cuando lo están evaluando, pero pues suele pasar, ¿no? Cuando alguien dice, no, yo ya soy esto, ya soy aquello, ya, eso ya lo sé, ya me da ansiedad que lo repitan, porque todos los hermanos lo dijeron.
Pero si abrimos nuestro corazón con humildad a la palabra, seguramente vamos a encontrar cosas extraordinarias cuando el mensaje de la palabra se está transmitiendo. Ahora, háblenme de las reglas. Creo que eran 7 reglas. ¿Cuál de esas reglas los bendijo o los hizo reflexionar un poco? A ver, algunos hermanos que quieran participar, que no hayan participado. Linda, tengo por ahí, Judy, Diana, perdón, Leslie, Nicole, Ofelia. Uy, tengo un grupazo aquí, hermano, que no han participado. A ver, cuéntenme, de las siete reglas de interpretación, ¿cuál fue la que más los tocó? Aquí voy a tener que usar el método directo, ¿no? Para ver qué tienen que comentar los hermanos. No sé si Erlinda o Gabriel tienen algún comentario sobre estas 7 reglas. De repente resumir alguna de ellas que les haya gustado. Levantó la mano las hermanas Cámara. A ver, ¿quién de Amén, ellas? bendiciones, 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 amados bendiciones. hermanos, pastor. Bendiciones. Una de las reglas que me impactó a mí es el aceptar y reconocer que la Biblia es una revelación de Jesucristo y me encantó en una parte textual que dice que en, bueno, toda la escritura, el centro es Jesucristo y es la revelación del Padre escrita. Y da el consejo que al leer la palabra, nosotros debemos de leer buscando a Cristo en todo. Nuevamente, ¿verdad? Siendo Cristo el centro de todo. Amén. Excelente, excelente, hermana Yuli. Y ese debe ser el espíritu que nos acerque a la palabra. Siempre la palabra apunta a Cristo. Cristo. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica, pero también bibliocéntrica. Esos dos son como fundamentos de nuestra creencia. Nuestras creencias siempre tenemos la palabra y siempre creemos que Jesucristo está en todo. Veo la mano levantada, la hermana Sael. Ay, Bueno, no y sé, ya pues. después la hermana Linda, no me ponga difícil, ya la vamos a Amén, chance. amén, amén. Amén. Bueno, soy yo, no Asael. Ok, perdón, la hermana Gaby. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dos de las reglas que a mí me gustaron mucho es la que dice, no esperes siempre comprenderlo todo. Y la otra que dice, busca a cada paso la iluminación del Espíritu Santo. Y yo creo que ambas están pues muy relacionadas porque es el Espíritu Santo quien nos da a nosotros el poder entender, ¿verdad? El mensaje que está escrito en la palabra. Y sin duda alguna para que nosotros comprendamos, ¿verdad? La palabra al momento de que nosotros la leamos, debemos de buscar y pedirle al Espíritu Santo ese discernimiento y esa apertura de mente, porque hablaba incluso el libro de que pues nuestra mente humana es limitada, ¿verdad? Y claramente no comprendemos el total propósito, ¿verdad? En algunos escritos que leemos. Pero seguido a eso, tal vez me estoy adelantando, pero había una parte en el libro que habla sobre el origen divino de las escrituras. Y hay un pasaje que lo relaciono mucho con estas dos reglas precisamente del libro, que dice que la rendición de los escritores, ¿verdad? O de los discípulos y profetas y hombres escogidos por Dios, inspirados por el Espíritu Santo para escribir la Biblia, a pesar de que quizás en su mente humana también tenían esa incertidumbre, ¿verdad? De tal vez no entender completamente lo que estaban escribiendo, pero se rindieron totalmente al propósito y seguían escribiendo la palabra. Entonces Hermoso. ahí vemos cómo pues está relacionado realmente que es el Espíritu Santo quien da, ¿verdad? Ese entendimiento y esa convicción para poder entender y comprender la palabra bajo el propósito y la voluntad que Dios la dejó para nosotros. Y pues, muchas gracias, hermana Gabriela. Creo que Erlinda quería decir algo, pero no la dejamos. Vamos a ver, hermana Erlinda. Ahí está. Amén, amén. Buenas noches. Buenas noches. Pastor, mire, yo igual que la hermana Gabriela, la que más me llamó la atención fue exactamente la última, que es buscar a cada paso la iluminación del Espíritu Santo. Lo mismo que decía la hermana,
La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, nos sopla y revelada, como decía Gabriel el otro día en el mensaje. Entonces, ¿qué mejor maestro tenemos para que nos enseñe, para que nos revele, para que nos ayude a escudriñar las escrituras? Entonces, es indispensable contar con la presencia del Espíritu Santo cada vez que hacemos nuestra lectura, para que el Señor nos muestre qué es lo que tiene para nosotros en cada palabra que estamos leyendo. Para resumir, porque Gabriela ya lo dijo casi todo, Sí. pero esa fue la que me llamó la atención. Muy bien, excelente. Mire, qué cosa más preciosa, ¿verdad? Leslie quería decir algo también. Luego la hermana Patty, luego la hermana Judy. Así en ese orden. Vamos a ver. Bueno, siguiendo con la línea de ideas, entonces, de los hermanos, creo que eso de Hola, pedirle la guía al Espíritu. Adelante, adelante. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Buenas A mí noches. lo que me gustó bastante esta lectura es que en todo sentido, desde el nacimiento de Jesucristo, la humildad, la sencillez, lo no palabras estrambóticas, como dicen aquel léxico, enriquecido, ¿verdad? De personas que aman la lectura, sino que dice que la palabra, el mensaje de amor fue sencillo. Y para poder comprender todo esto, lo que me encanta es que si nosotros lo llevamos a la parte de verdad de que nosotros no vivimos en aquel momento, no estuvimos con Jesucristo, lo sentimos, queremos aprender de Él y hay cosas que a nosotros nos cuestan, como en el Antiguo Testamento, que no comprendemos palabras, pero estas reglas nos dicen que debemos aceptar, no tenemos que desviarnos, que, yo creo que esto significaba esto. No, o sea, lo que nos indica es que sigamos la línea del Espíritu Santo, quien fue la inspiración de estos hombres, ¿verdad? Que usados por Dios para poder dejarnos a nosotros el mensaje, pero ser de una mente, me sentía yo como un cuaderno en blanco, que uno Exacto. puede volver a reescribir algo que por muchos años, quizás en una escuela dominical o un pensamiento que nosotros hemos tenido erróneo, el Señor nos quiere corregir. Entonces es ahí donde el Espíritu Santo obra en nosotros y podemos como enfocarnos en qué es el mensaje original y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, porque no se trata de como de, que lo aplique tal hermana porque ella llega tarde. No, se trata en qué en qué voy a aplicarlo yo, qué debo de mejorar yo y qué tengo que pensamientos cambiar para poder comprender aún más la palabra de Dios. Entonces, me ha encantado también, así como los hermanos, que es comprender más la Biblia y enriquecer nosotros también para mejorar. Amén, amén, amén. La hermana Judy creo que tenía antes de la hermana Patty la mano levantada. Gracias, Leslie. Gracias a todos los que han participado. Me pareció ver la mano levantada de Judy. Fue una ilusión Sí, aquí óptica. estoy, aquí estoy, A- aquí a- estoy. adelante, pues. Bendiciones, hermanos. Amén, amén. Pues la verdad que a mí este libro me ha encantado demasiado, como decía la hermana Leslie, como una página en blanco de nuevo, ¿verdad? A mí me encantó mucho las 7, que dice buscar a cada paso la iluminación del Espíritu Santo. También la parte donde decía que nosotros para empezar, para cuando usted empieza a leer la Biblia, hacer 2 oraciones, decía ahí. Eso a mí me ha impactado demasiado, porque le decía yo a Stephanie, hablaba con Stephanie esto y le decía yo, nosotros a veces hacemos nuestro devocional, ¿verdad? Leemos la Biblia y así lo dejamos. A veces debatimos, por ejemplo, una vez me acordaba yo que en Éxodo, creo, vimos lo de la circuncisión. Y hubo una parte ahí que no entendimos y siempre quedamos en eso que íbamos a investigar, a preguntar y todo, y ahí se quedó. Entonces, ahorita que yo leía eso, yo me acordaba de eso y le decía yo a Stephanie, pero mañana vamos a buscar eso y vamos a hacer todo como dice aquí. Entonces, son cosas que uno, como le digo, le digo yo que lo hacemos cotidiano, pues, o sea, leemos por leer porque es el mandamiento que nos dicen y porque es lo que dice todos los días, nos dicen en el culto, en el templo, los hermanos que leamos, pero el libro nos enseña de otra manera las cosas. O sea,
Ay, yo no sé, pero yo estoy enamorada de este libro. Yo lo voy a imprimir y lo voy a tratar de leer todo, pero a mí esto me ha impactado bastante. Y realmente yo les digo a las escuelas, estamos tiernitos. Bueno, no sé, los demás, cada quien, ¿verdad? Pero yo lo siento así, porque escudriñarla solo es cuando, por ejemplo, me ponen a predicar, que yo ando con aquí a preocupación, que investigando aquí, que investigando allá, qué significa esto y todo, ¿verdad? Entonces eso a mí me ha encantado. Como dice Sí, ahí, ser humilde, todo eso. Entonces yo me digo, pues chica, Dios buscaba gente así, humilde, me imagino, ay, no sé, sincera de aquel corazón. Y a veces tenemos las cosas ahí y miramos todas esas maravillas. Por ejemplo, ahorita me pasó algo que estábamos viendo el cielo. Y entonces le digo a Nicole, tómale una foto, mira qué lindo se mire. Y en eso pasó una estrella fugaz. Y yo le digo a Nicole, wow. mira aquí las maravillas de Dios, le digo yo. Qué cosas, le digo yo. De todo lo que Dios hace para nosotros, pues. Entonces, todas las cosas tan chiquitas, ajá, y toda la gente que el Espíritu Santo le dio la sabiduría. Y ellos tenían, yo me imagino, yo cuando leía eso, yo digo, yo me imagino que ellos escribían y al mismo Mm, tiempo analizaban todo lo que escribían, sí, ¿verdad? O sea, no solo sí, es escribieron por tremenda. escribirlo, sino porque el Espíritu Santo le dio esa idea, esa inspiración, ser poeta, ser de todo, como dice el libro. Ah, yo estoy Wow. enamorado de ese libro. La La verdad verdad, es que, eso era la, ver- todo. la verdad es que eso es lo que despierta el estudio de la palabra. Y me rescato algunas cosas que han dicho y es el hecho de siempre tener una actitud humilde hacia la palabra, una actitud enseñable. Creo que, como dicen algunos hermanos, he platicado con muchos hermanos sobre la temática de esta clase. Y la verdad es que uno mientras más estudia, más se da cuenta de que no sabe y que necesita que el Espíritu Santo le enseñe a través de la Escritura. Y eso se Así es. trata. Resumo los resúmenes que tengo ahí como punto de la guía de estudio. En el Antiguo Testamento la palabra Cristo y en el Nuevo Testamento la palabra Jesús. Esas dos palabras, ya resumiendo toda la Biblia, sería Cristo Jesús, el ungido que es nuestro Salvador, el Mesías Salvador. La Biblia apunta hacia Jesús y eso es que nos quede claro siempre. No es para discutir, no es una enciclopedia, no es un libro de ciencias, es justamente para guiarnos a Cristo, que es el Redentor. Bien, eh, está excelente la interacción de hoy, pero necesito avanzar en el contenido de la clase. ¿Ven? Ya estamos excelente con el tiempo, pero a la hermana Pati la dejo, ya habíamos platicado con ella, ¿verdad? Voy a dar chance después, más adelantito. Comenzamos entonces con el tema de hoy. El tema de hoy, yo les había dicho que siempre tiene que ver con la parte de interpretación bíblica. Y lo que queremos lograr, o lo que quiero lograr en esta noche es, bueno, primero hablar un poco de doctrina y de teología. Es importante, una vez más, definir algunas cosas sobre eso. La parte de emplear la interpretación literal, miren, esto es bien importante, creo que es una de las cosas que más énfasis quisiera hacer yo, la parte de la interpretación literal, en el contexto en que se dijeron las cosas. Y creo que el último objetivo es el que nos vuelve más prácticos. Creo que lo mencionó Leslie, lo mencionaron algunos otros hermanos. Todo lo de comprender la Biblia, lo de investigar, no es para enriquecer nuestro acervo, ni hacernos o vernos más sabios o que conocemos más. En realidad es para tener una vida más parecida a la del Señor Jesucristo. Y miren, este último objetivo me ha quebrantado, porque si yo vivo la vida cristiana de acuerdo a los preceptos que el Señor quiere, yo tengo que compartir esta verdad con aquellos que no conocen al Señor. Y esto ha sido para que una demanda, siento yo, de parte del Señor a mi vida y a la iglesia entera. Nosotros necesitamos conocer bien la doctrina. Necesitamos interpretar bien las escrituras con el propósito de mejorar nuestra conducta y nuestra vida cristiana, pero también con el propósito de predicar de mejor manera la verdad a aquellos que no la conocen. Y entonces, en esa línea de ideas, vamos a hablar 6 aspectos. La importancia de la doctrina, la parte de la interpretación literal,
El todo relacionado, que lo mencionamos de alguna manera la vez pasada, que es la palabra, la oración, todo el párrafo, el libro, el capítulo, toda la Biblia. La verdad doctrinal, la naturaleza práctica de la escritura, que la escritura es viva, no es algo estático, es vivo, viva y eficaz. Y la responsabilidad por la luz, es decir, lo que sucede dentro de nosotros cuando encontramos esa palabra. Nos vuelve responsables y embajadores de este mensaje. Entonces entramos en materia. La vez pasada estuvimos viendo cuáles son los pasos generales para el estudio de la palabra. Y vimos esto, la observación. Y vimos toda aquella línea de preguntas, que a todos les gustó mucho ese método de hacerle preguntas a la Biblia y que la Biblia misma nos responda. Pero ese es el primer paso en el estudio metódico de las Escrituras. El segundo paso es la interpretación. Una vez que tengo hechos y verdades que encontré por hacer preguntas a la Escritura, entonces tengo que entender por qué se dijo eso, qué significa todas esas verdades en el contexto que sucedieron y luego traerlo, bajarlo al contexto nuestro actual. De esos dos pasos, les decía, me acuerdo en una clase anterior, se desprende todo lo demás. Si yo hice una buena observación y una buena interpretación, tendré un buen resumen, una excelente evaluación, una aplicación real de los hechos y una correlación con toda la escritura. Entonces recuerdo que hicimos este ejercicio con la carta de Filipenses. ¿Se acuerdan? Este lo hicieron, algunos me lo entregaron, otros no. No hay problema, hermanos. Esa era una práctica que teníamos que hacer en la clase. Los que no lograron mandarme las evidencias, no hay problema. Solo quería que vieran el método, los tipos de preguntas que hay que hacer, cómo responderlas. Y este es el método que deberíamos tener para estudiar la escritura. Ahora, yo les decía que esto requiere tiempo y eso es lo que a veces no tenemos, el tiempo suficiente, pero se puede volver un hábito. Y en la medida que el hábito se desarrolla, nos volvemos como más hábiles en aplicarlo. Como la hermana Judy decía, hay ciertas palabras, ciertas investigaciones que uno las deja pendientes. Pero está bien. Está bien si usted se toma el lunes, el martes, el miércoles para estudiar una porción bíblica. Lo que pasa es que a veces nos encasillamos y decimos, ok, si no leo la porción que corresponde al día, me siento incómodo. Pero no se trata solo de leer de una forma mecánica. Se trata de encontrar esa verdad de Dios que está ahí y que la podemos encontrar. Y tampoco es algo del que corre más rápido, es algo de hacerlo y dedicar el tiempo para encontrar la verdad de Dios. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de la importancia de la doctrina? ¿O a qué nos referimos con esto de la importancia de la doctrina? Estuvimos hablando todo un mes acerca de doctrina, me acuerdo. ¿Y qué significa la palabra doctrina? Ahí viene entonces la parte de lo que ustedes recuerden de este tema. El tema lo vimos, yo creo que hace como 2 meses. Estuvimos hablando del Espíritu Santo y la doctrina. Y yo me encontré algunas cosas bien interesantes acerca de la doctrina. La doctrina básicamente es el fundamento, la esencia misma y el contenido de la fe cristiana. La doctrina, repito, es el fundamento, el contenido, la sustancia, la esencia de la fe cristiana. Y está íntimamente relacionado con la teología. Ustedes llevaron una clase completa de teología. Y yo resumo tal vez en unas palabras muy, muy cortas lo que nosotros llamamos, a lo que llamamos nosotros teología. Es el estudio de Dios. Y yo siempre agrego eso, de lo que Dios ha querido revelarse. Y su relación con el hombre y con el mundo. La doctrina y la teología es ese compendio de enseñanzas de nuestra fe cristiana. Y tiene una gran importancia. Creo que nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en una iglesia, pertenecer a un ministerio donde hay una sana doctrina. Y eso a mí siempre me ha dejado una buena impresión y creo que a todos nos pasa eso, de que el hecho de pertenecer a este ministerio nos permite valorar la palabra, valorar la enseñanza que nos han dado y definitivamente saber que esa doctrina viene de Dios a través de la palabra. Cuando leímos el primer verso de la clase de hoy, decíamos que Jesús dijo que la doctrina que él traía no era de él, sino que del quien lo había enviado. Esa doctrina procede de Dios. ¿Y por qué es importante la doctrina?
Porque la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahí, hagamos una pausa. ¿Para enseñar qué? ¿Por qué la doctrina? Porque la doctrina enseña la verdad. Esa verdad es la sana doctrina. Lo que se encuentra en el texto bíblico es la sana doctrina. Cuando nosotros tenemos un buen fundamento doctrinal, nuestra vida cristiana va en aumento. Nuestro parecernos a Jesús va creciendo, va en aumento. La teología y la doctrina son importantes porque lo que nosotros creamos acerca de Dios guía nuestro comportamiento. Si nuestro Dios es santo, nosotros buscamos agradar a un Dios santo, andar y agradarle con nuestras acciones, palabras, relaciones. Básicamente, nuestras decisiones giran alrededor del conocimiento que tenemos de Dios. ¿Cómo voy a adorar a un Dios que no conozco? Cuando yo tengo una sana doctrina, una buena doctrina, yo valoro el hecho de que Dios se ha revelado y Dios nos ha mostrado cómo quiere que nos relacionemos con Él. Es a través del Señor Jesucristo. Y esa relación y esa vida que yo llevo está fundamentada en una relación con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Por eso es que yo hago un énfasis en los hermanos que siempre les digo, estudien la palabra, lean la Biblia, porque ahí es donde encuentran la verdad. No es un encuentro emocional, como dice la canción. Es realmente estar convencido de la verdad de Dios a través de la palabra. Y fíjense que cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros ponemos de nuestra parte. Pues. Nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad. Y Dios, como es tan lindo, Dios nos proporciona su Espíritu Santo para comprender la palabra. Ahora bien, puede surgir la pregunta, ¿por qué entonces hay tantas falsas doctrinas? Y mientras estudiaba esto, yo llegaba a esa conclusión. La falsa doctrina surge realmente del deseo deliberado de las personas de falsear la palabra de Dios. O realmente porque no conocen o no, ignoran totalmente la palabra. Hay un reclamo que Dios le hace en el libro de Malaquías 2:8, porque sí, lo vamos a ver, porque me pareció muy acertado. ¿Por qué hay tantas doctrinas equivocadas? ¿Por qué hay tantas desviaciones? Mira el reclamo que le hace el Señor al pueblo, y bueno, más que todo a los que enseñan. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Lamentablemente, hay tantas falsas doctrinas por el hecho de que deliberadamente la gente decide corromper y trastocar las cosas que Dios ha revelado. Pero bendito Dios, porque se nos ha enseñado bien en la iglesia. Hemos tenido buenos maestros, personas que nos han dicho la verdad, y por eso valoramos mucho la doctrina, valoramos la enseñanza. Insisto, hermanos, en esta clase, en que no dejen esa actitud sencilla y humilde de respetar a quien enseña y a quien predica. Que no tengamos la actitud de, pues si yo eso ya lo pasé, Más bien qué raro que no me pusieron a mí, que dan algo, sino que pusieron a ese hermano que es nuevo. Tengamos una actitud siempre humilde de percibir la palabra, respetar la palabra y al heraldo, al instrumento que Dios pone ahí para hablarnos. Eso es algo que me ha inquietado a mí, porque hay personas que tienen como preferencias y dicen, yo voy a escuchar a tal, voy a escuchar a tal. Hoy le toca a tal, hoy le toca a tal. Mire, la palabra es la palabra y es poderosa. Es poderosa y hay que tener esa actitud y valorarla. Así que siempre que vaya al culto, recuerde esta enseñanza. Vaya con una mente abierta. Vaya dispuesto a aprender. Valore la palabra. Y como dice la Escritura, 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retenerlo bueno. Es así, con esa actitud debemos ir al templo, escuchar la enseñanza. Bueno, esa es la importancia de la doctrina. El punto número 2 es la interpretación literal. Bueno, aquí
Creo que habíamos tocado esto un poco, pero me voy a detener un poquito otra vez en explicarlo, porque la interpretación literal significa la que está fundamentada en el uso normal de las palabras. A veces se le quiere poner un sentido figurado a las cosas. Y esto, el pastor ha sido muy enfático en esto. El método alegórico místico no es el mejor método para interpretar las escrituras. Ven, no es muy factible porque se tiende a cometer errores. Mejor busquemos lo que las palabras significan literalmente, si es posible, un diccionario etimológico, eh, si tenemos los recursos, un diccionario en griego o en hebreo, para conocer el origen de las palabras y por qué se dijeron en ese momento. Porque esa interpretación literal tampoco significa que vamos a limitar, porque las palabras y el lenguaje van cambiando y las palabras van adquiriendo connotaciones y otros significados. Pero la palabra de Dios debería entenderse de forma literal muchas cosas. Y las cosas y toda la escritura que está en un sentido figurado, la misma Biblia lo explica. Y si no, pues recuerden a Jesús cuando enseñó la parábola que enseñó en Mateo 3:24. Le refirió esta parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Esa parábola, el Señor le encantaba enseñar parábolas, historias. Tiene su explicación en el mismo Mateo 13:36. Cuando la gente se va, los discípulos se le acercan y le preguntan, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, el mismo. El campo es el mundo, le dice. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. O sea que aún, escuchen con atención lo que voy a decir, aún cuando se usa un lenguaje figurado en la escritura, hay cosas que habrán de entenderse y habrán de estudiarse de forma literal. Entender lo que significa una semilla, entender lo que significa sembrar en un campo, que es el sentido literal de la palabra, de las palabras en ese contexto, nos van a ayudar a entender mejor la palabra. Y aquí pues yo pongo el punto también, el énfasis, en siempre tratar de buscar la raíz. Por eso el pastor insiste y siempre que nos enseña el origen de las palabras. En griego significa esto. ¿Por qué eso? Yo he escuchado a gente que le molesta eso. Pero en realidad es la forma correcta de estudiar la palabra. A alguna gente le molesta, ay, no, me van otra vez con el griego, con el hebreo, con el arameo. Pero es la forma correcta, hermanos amados. Si el Nuevo Testamento fue escrito en griego, lo más sabio que podemos hacer es estudiar las palabras en griego, palabra por palabra, qué significaba, cuál era la connotación, ver el contexto cultural, qué significaba para ese tiempo, y había algunas variaciones de idioma entre región y región. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que el estudio de la palabra requiere de toda nuestra atención. Y yo pues me he quedado siempre con eso, con esa enseñanza, la interpretación literal de las cosas. Ahora, no voy a negar que hay mucha profecía, hay mucho simbolismo en la escritura y requiere de un estudio más minucioso para entender. Pero como hablábamos de las reglas de interpretación y decíamos, pues tenemos que estar convencidos de que hay cosas que hasta que seamos totalmente transformados vamos a entender. Bien, número 3. El todo relacionado. Aquí hay unas cosas bien interesantes y hay por lo menos unos 3 principios involucrados en esto de todo relacionado. El primero, que me parece muy interesante, es que el Nuevo Testamento revela el Antiguo. Hay muchas cosas que fueron un símbolo, una figura de lo que iba a ser. La revelación del Nuevo Testamento explica muchas cosas que de repente se nos iban de las manos. No lográbamos entender por qué. Por ejemplo, Jesucristo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley. Es decir, no penséis que he venido a abolirla, o a derogarla, o a invalidarla, o a revocarla, o a rescindirla. ¿Ok? Sino que he venido a cumplirla. Jesucristo entonces nos da el enfoque correcto para el entendimiento del Antiguo Testamento. Esto me encantó, me encantó. Siempre que busquemos a Cristo, lo vamos a encontrar en ese contexto. Ahora, la escritura en su contexto. La escritura en su contexto, lo habíamos hablado la vez pasada,
incluye el párrafo, el capítulo, el libro y los demás libros. Y ahí, pues, esa revelación debe ser solamente de la escritura. Esos son al menos los 3 principios del todo relacionado. Y ese último de la revelación divina solamente en las Sagradas Escrituras, es que nosotros creemos que toda creencia debe fundamentarse y ser extraída totalmente de la Biblia. Toda doctrina, toda enseñanza debe ser extraída de ahí. Y ahí pongo el punto en la I, porque a veces escuchamos cosas en las redes, leemos cosas también en las redes sociales, y como no investigamos, damos por sentado que eso es lo que la Biblia dice. Bueno, ¿a cuántas personas no he escuchado decir yo que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios? Pero busque el versículo, hermano, y cuando lo encuentre me lo comparte, por favor. Hay interpretaciones, y ya me citan lo del pajarito y lo de la comida, y que si Dios viste los lirios, pero ese texto yo lo he encontrado, que ni una hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Estoy seguro de que esa exclamación es cierta, que Dios es el que mueve todas las cosas, pero tal cual el verso no está. Entonces, si vamos a extraer una enseñanza, una doctrina, tiene que tener un fundamento sólido en la palabra. No puede ser que alguien escribió que no, pues sí, fue alguien que sí leyó la Biblia, pero tuvo una suposición o una hipótesis y de ahí sacó una doctrina. No puede ser así. Y no debe ser así. Nosotros que estamos en esta vida cristiana y que hemos decidido seriamente seguir a Jesucristo, pues decimos con claridad que toda doctrina, enseñanza, es extraída de la palabra de Dios. Y no hay vuelta atrás. Y a nivel pastoral hemos dicho muchas veces, el día que yo venga aquí con una doctrina equivocada, que no esté en la palabra de Dios, tiene todo el derecho de preguntar, ¿y por qué está enseñando eso? La Biblia no dice eso. O demuéstralo bíblicamente que es cierto lo que está diciendo. Y al no encontrar un asidero bíblico, un fundamento sólido en toda la escritura, no vamos a seguir esa enseñanza. Ven, hermanos, es bastante importante para defender nuestra fe también. La revelación, entonces, el todo relacionado tiene que ver con la relación que hay en los 2 testamentos y cómo el Nuevo Testamento revela muchas cosas que nos eran ocultas del Antiguo. Cómo la escritura en su contexto es la que nos puede dar o arrojar la luz o la verdad de lo que estamos investigando. Y también estamos nosotros claros todos de que de la palabra es que extraemos las enseñanzas. Y pues gracias a Dios que en la iglesia así funcionan las cosas. Se citan pensadores, se pueden leer biografías de hombres respetados, de hombres usados por Dios, pero nuestro fundamento está en la palabra. No hay otra vuelta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, ya. No hay vuelta atrás ahí. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Nuestro fundamento está en la palabra de Dios y en la fe en Jesucristo. Vamos entonces con el número 4. Por acá escribió alguien. Amén, dice el hermano Adolfo. La determinación de la verdad doctrinal. Aquí hay algo bien interesante. Hay un par de ejercicios que de repente podemos hacer si nos ajusta el tiempo. Hay dos principios acá que me gustaría que miráramos. Uno es lograr identificar las verdades doctrinales. Ese ejercicio requiere de tiempo, ¿no? Determinar las verdades doctrinales. Y luego, cómo esas verdades guían nuestro comportamiento. Porque si solo nos quedamos en identificar y que Dios nos revele una verdad doctrinal, ya, toda verdad doctrinal basada en la palabra de Dios requiere un cambio de conducta en nosotros. Dicen amén los hermanos, por el mismo hecho de que la palabra es viva y eficaz. La palabra viva es la que me transforma. Si yo leo un principio eterno, una doctrina eterna donde dice que yo no debo mentir, pues mi conducta va a ser una conducta de decir la verdad siempre. Y ahí es donde está lo práctico de la palabra. ¿Cómo determino esto de la verdad doctrinal? Miren, es bien interesante. Al hacer este estudio me quedé pensando un rato de cuántas cosas se sacan de contexto y se enseñan como una doctrina cuando no es así. Mire, esto de la verdad doctrinal se va a extraer solo de pasajes que proclaman la voluntad de Dios para el hombre. Y aquí hay un ejercicio bien interesante.
En 2 de Juan 1:12, vamos a ver cómo andamos. Voy a buscar aquí la Biblia. Escuchen bien, 2 de Juan 1:12. Ok, quiero que lean cuidadosamente este verso. Miren, este pasaje. Léanlo, por favor, y ahí, si tienen libreta y todo, pues pueden responder. Esta vez le voy a dar más tiempo. La vez pasada lo llevaba a la carrera. Dice este verso. Léanlo, porfa, y analicen lo que dice ahí. Entonces, les voy a hacer un par de preguntas. La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿expresa verdad este versículo? ¿Sí o no? Ahí, si tiene su libreta, pues anote. Es la primera pregunta. ¿Expresa verdad este versículo? Este verso, perdón. ¿Sí o no? Bueno, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y que no hay mentira en ella en cuanto a sus doctrinas y enseñanzas. Hay relatos de gente que mintió, pero no, la Biblia no miente. ¿Ok? Ya lo estudiamos. Bueno, sí hay una verdad. Es una verdad que tiene que ver con algo personal con nosotros. El apóstol Juan escribe y dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Tiene algo que ver con nosotros hoy eso? ¿O es el sentir de Juan de ver a las personas de aquel tiempo para expresarles algunas cosas cara a cara? Cheque, vamos bien con el ejercicio. El escritor espera ver a las personas para hablarles cara a cara de las cosas. Es algo que se relaciona con las personas a las cuales está dirigida la carta. Cheque. Ahí está. ¿Hay verdad en la escritura? Sí, claro que sí. Pero vemos que está hablándole a los hermanos a los cuales fue dirigida la carta. Ahora miremos más arribita el verso 9. Los que tienen su libreta ahí van a apuntar. En este pasaje, les pregunto si expresa una verdad este versículo. Estamos hablando de determinar la verdad de la doctrina en la palabra. En el pasaje anterior vimos que sí hay una verdad, pero no se relaciona directamente con nosotros, no las personas a quien iba dirigida la carta. Que cualquiera me podría decir, sí, también está dirigida para nosotros, pero Juan no se va a reunir cara a cara con nosotros para decirnos lo que quería decirles a aquella gente. Pero en este verso 19, perdón, sí hay algo, y ustedes lo pueden leer. Dice, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Este expresa una verdad, pero esta verdad tiene una relación personal. Independientemente que fue escrita para aquellos hermanos de aquel tiempo, expresa una verdad para mí hoy, que yo debo perseverar en la enseñanza de Jesucristo, que es lo que llamamos doctrina, la enseñanza, el fundamento. Se extrae de la palabra de Dios. Se tiene una aplicación para mí hoy. ¿Ven? Y así es como extraemos esas doctrinas de la palabra para nosotros y para la explicación a todas las personas también. Ahí entonces dice que el que persevera en la doctrina de Cristo, en las enseñanzas del Señor, en aplicar lo que el Señor explicó y todo el compendio de enseñanzas que tenemos en los evangelios, ese tiene al Padre y al Hijo. Entonces este versículo se relaciona directamente con nosotros. Y prácticamente nos está diciendo que tenemos que perseverar. ¿En qué? En la enseñanza. Tenemos que perseverar en la enseñanza y eso significa obedecerla. Y eso hace que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Los textos que mencioné ahorita, solo hay una diferencia como de 3 versículos. Son diferentes. Ambas son verdades bíblicas. Pero unas tienen implicaciones personales que tienen que ver con doctrinas determinadas y otras no. Es interesante. Este ejercicio lo quería hacer con ustedes. Los que escribieron ahí lo vieron. No sé si les quedó clara esa parte. Otra cosa de la verdad doctrinal, que lo podemos ver ahorita, como en un lapso de 3 o 2 pasajes, hay una verdad de Dios
pero que no implica algo en nosotros, pero luego sí hay una verdad que sí implica algo para nosotros. Creo que el hermano Eric tiene abierto el micrófono, ¿ah? Ya lo cerraron por ahí. Bueno, me quedan unos minutos todavía, ¿ah? Solo la enseñanza bíblica obliga directamente a la conciencia. Voy a explicar esta parte y cierro la clase con el permiso de ustedes hoy. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Habíamos dicho que la doctrina es el fundamento, ¿sí?, de la fe cristiana. Todo ese grupo de mandamientos viene y toca nuestra conciencia directamente y hace que nuestro comportamiento sea diferente. Entonces, el comportamiento cristiano se determina por 4 directivas básicas. ¿Ok? La primera son los mandamientos directos. Pero el ejemplo es en Efesios 5:3. Pero ni los fornicarios y toda inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truanerías, todo eso no agrada a Dios. O sea, hay mandamientos directos. La verdad doctrinal a veces uno la lee y se da cuenta que es una prohibición directa de Dios. Pero a veces hay una implicación razonable. Escuchen estos términos. Primero es el mandamiento directo. No matarás. ¿Sí? Cabal. El Señor Jesucristo dijo, el que mira a una mujer y la codicia, ya pecó en su corazón. Son mandamientos tácitos, directos. Y eso golpea nuestro comportamiento. Pero a veces están las implicaciones razonables. ¿Qué significa lo de la implicación razonable? Por la Biblia sabemos que las borracheras son condenadas. Hay varios versículos que dicen que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. De ese versículo podemos deducir que todo estupefaciente o toda droga, ¿ven? Toda droga es condenada. Si así como se condenaba la borrachera, también se condena cualquier abuso de drogas y el uso de las drogas. Ese es que mueve nuestra conciencia porque es una implicación razonable. También están los principios eternos. Y aquí, pues, los principios eternos está el Efesios 5:1 que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como Cristo también nos amó. Encontramos que es el principio eterno de andar en el amor y amar como Cristo amó. Y está el número 4, que son las cuestiones de conciencia. ¿Recuerdan el pasaje del apóstol Pablo, donde habla de las comidas, de los ídolos, de lo ofrecido a los ídolos? De que si hay hermanos que tienen una conciencia débil y nos ven a hacer cosas a nosotros, que nosotros no consideramos pecado, pero que ellos sí, por la conciencia de ellos, entonces yo vengo y me abstengo. Porque si yo en mi libertad hago cosas que dañan a un prójimo, entonces ya estoy pecando. No sé si estamos bien hasta ahí. Ya se me acabó el tiempo. Salvo que ustedes digan, no, hermano, tiene 2 minutos más. No, me voy a quedar aquí mejor. Me voy a quedar aquí mejor. Tengo pendiente el punto 5 y 6 de esta clase. Nos quedamos con la verdad doctrinal. Y que esa verdad doctrinal la encontramos en los pasajes que proclaman la voluntad de Dios, tácitamente. Pero también la tomamos de la Biblia, de esos pasajes que obligan a nuestra conciencia y nuestro comportamiento a ser mejores y diferentes. ¿Lo tienen? ¿Están conmigo? Bueno, vamos a hacer una oración. Me he propuesto, lo medida de lo posible, no tomar más tiempo del que merece la clase. Vamos a quedarnos por aquí hoy. Nos falta el punto 5 y 6 todavía. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor realmente que nos ayude. Hay tanto que aprender, tanto que aplicar, que realmente necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos al trono de tu gracia una vez más. Necesitados, Señor. Necesitados de tu presencia. Queremos y anhelamos agradarte, Señor. Anhelamos conocer tu palabra, entenderla, aplicarla a nuestra vida, Señor. Que nuestra conducta sea transformada, cambiada, pero también entenderla, comprenderla, para podérsela explicar a otros que no conocen tu verdad, Señor. Hoy entregamos nuestro corazón, Padre, a ti. Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos ilumines para entender la palabra,
para entender y discernir la doctrina, la enseñanza, valorarla, aplicarla y enseñarla. Señor. Dios, muchísimas gracias por tu presencia en esta clase. Guíanos a toda verdad, Señor. Amamos a Jesús y le entregamos nuestro corazón a Él. Y en sus manos estamos. Te amamos, Señor, y deseamos aprender más de tu verdad. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. 9 en punto, hermanos. Reloj inglés. Buenas noches. Que Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones. Dios bendiga, hermanos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, hermano. Amén, amén. Buenas noches. ¿Quién es el pa?